Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al podcast Radio Grupo 20, el espacio donde la opinión toma el micrófono y las ideas no se censuran. Yo soy Roberto Gallegos y junto a mis compañeros John Borne, Dani Cárdenas, Víctor Córdoba y Néstor Guillén, les acompañaremos en esta jornada de análisis, reflexión y debate sobre temas que nos importan a todos. Aquí no venimos a imponer verdades, sino a abrir la conversación. Así que prepárate porque lo que viene se opina sin filtro, pero con fundamentos. Hoy hablaremos sobre lo que es la realidad que se vive y que no se puede ignorar en la seguridad de Guayaquil. Es algo que nos consume. Balaceras a pleno luz del día, extorsiones, asaltos en buses, asesinatos por encargo y lo peor, el miedo, el miedo que consume al pueblo guayaquileño en su día a día. Se ha vuelto ya una rutina. ¿Quién controla? ¿La policía, el gobierno o las bandas? Haciendo un estudio que va recién en el primer corte semestral del año 2025, se ha podido registrar más de 2.361 muertes violentas, según bases del Ministerio del Interior. Esta cifra no solo representa un aumento en lo que viene a ser el 65% respecto al mismo periodo anterior del 2024, cuando se reportaron 1.428. También supera el 39% de los homicidios ocurridos en el primer trimestre del 2023, que fueron 1.698, que terminó con el año más violento en la historia del país. Según la observación del crimen organizado, más del 70% de estos crímenes están vinculados al narcotráfico y al control de territorios de las bandas. Las zonas más afectadas no nos podemos hacer los locos, pero está Nueva Prosperina, Pascuales, Guasmo y el suburbio. Lugares que, aparte de la inseguridad que tienen, no tienen control. No mandan patrulleros, no están constantemente haciendo su debido trabajo los entes de seguridad. Se podría comprender porque tampoco a veces tienen el apoyo de los jefes, se podría decir jefes políticos, de la parte administrativa, que se debería. No se trata solo de estadísticas, se trata de personas, de vidas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Quién marca el gobierno? ¿Quién marca el municipio? Es tiempo de que se dé oportunidad a nuevos entes, ya solo descentralizar al gobierno. Veo constantemente como ciudadano más guayaquileño que agentes de control municipal están aptos y preparados para también ejercer mayor respaldo en lo que es la implementación de seguridad. Pero no se hace, ya que los policías no se pueden abarcar todo, no llenan las expectativas, no hay suficiente personal. Y el gobierno quiere seguir centralizando eso. Y mientras tanto, ¿qué sucede con el pueblo guayaquileño? Yo ya no dejo salir a mis hijos, dice una señora en las entrevistas. No es solamente lo que quiere decir este humilde servidor, es lo que enmarca los videos que se muestran a continuación, los robos, las extorsiones. Ahora que llegan también hombres a llamarse los dueños del barrio.
Sí, señores. Así se hacen llamar ahora las bandas, los dueños del barrio. ¿Dónde están nuestros representantes? Los que elegimos en las urnas, lo que nos prometieron. ¿Por qué la demagogia? ¿Por qué el engaño? Guayaquil vive una emergencia, pero las respuestas son lentas, son burocráticas, a veces a simple vista cómplices. ¿Cómo puede un ciudadano confiar en la policía que muchas veces está infiltrada? Donde sus mismos hartos mandos indican que van a depurar, pero igual sigue infectada. Donde no tienen control, donde los mismos generales, mismos coroneles, mismos mayores, mismos capitanes, mismos subtenientes, mismos tenientes están infectados. Las tropas, ni qué decir. A esto no me refiero de que todos los elementos son malos, ni que todos los elementos son buenos. Pero hay que dar solución, hay que ponerse la mano en el pecho y decir, basta, basta para un futuro, nuestra juventud, nuestra niñez. ¿Qué dejamos? ¿Qué legado dejamos? Todo se acaba en la vida. Todo llega un momento en que dice, hasta aquí, tienes que ir. ¿Y qué te llevas? Nada. Lo único que dejas son legados, como grandes hombres que hoy en día, actualmente, son nombrados porque hicieron un cambio. La inseguridad no se resuelve solo con más patrulleros, señores. Se resuelve con educación, con oportunidades, con justicia real y limpia. Y así también, con una ciudadanía activa, llamo a mi pueblo a estar activos, a que no se conformen con vivir encerrados ni en silencio. Es hora de hablar, es hora de tomar las armas, por decir, las armas. Llamo a mi pueblo a levantarse, a perder el miedo. Las armas son denunciar, no callar, perder el miedo y ser unidos como barrios, como vecinos, a ser unidos. A no decir, no, es que como no es conmigo, yo no me meto porque yo no quiero problemas. Pero igual van a llegarte los problemas. Igual te van a llegar los problemas. Porque si tú callas, tarde o temprano también llegarán a tu puerta. También te tocarán y también te dirán. Te está visitando el dueño del barrio. Y tienes que. Entonces, también hago un llamado a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos guayaquileños. La pregunta ya no es ¿hasta cuándo? La pregunta es ¿qué vamos a hacer como sociedad para recuperar nuestras calles, nuestras vidas? Porque Guayaquil merece paz y exigirle no es un lujo. Recuerden eso, no es un lujo, es un derecho. Es un derecho de cada uno de nosotros los guayaquileños. Recordar siempre, mis queridos guayaquileños, que la unión hace la fuerza. Y si somos unidos, venceremos. Venceremos y lograremos dar un cambio
a todo esto que está viviendo nuestra ciudad. Seremos mejores y seremos lo que somos, la gran perla del Pacífico, lo que siempre hemos sido, grandes impulsadores del emprendimiento, de dar brazos abiertos a grandes personas que vienen a emprender a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestra gran república de Guayaquil. Nunca nos olvidemos eso, porque desde nuestras simientes, desde 1926, Guayaquil es conocido por eso y mucho antes de, es por dar una fecha. Y disculpen si estoy errado en la misma, pero siempre hemos sido categorizados por ser una ciudad donde el migrante llega y cumple sus sueños. Así como hablan de los sueños de Norteamérica, muchos logran cumplir sus sueños en Guayaquil, donde migrantes, no solamente de otros países, sino de otros cantones, de otras provincias, llegan y cumplen sus metas en Guayaquil. ¿Qué tal, amigos y amigas? Hoy abordaremos una problemática que afecta a miles de quiteños. Analizaremos y hablaremos sobre el pésimo estado de las vías en la ciudad de Quito. A pesar de que la capital, Quito, es la sede de gobierno, Quito parece la capital de la luna. Hay huecos, baches, parches, obras que nunca se terminaron. Todo esto ha generado en la ciudadanía una gran incomodidad al viajar. Hay pérdidas económicas, riesgos de accidente y una evidente planificación urbana. Vamos a analizar cuál es la realidad actual de la ciudadanía. Vamos a ver cómo se encuentra la ciudad. Hace un año, esto es hace un año, según reportes del comercio, mayo 2024, vamos a ver. Quito tiene más de 12,000 baches sin reparar y solo el primer trimestre de año recibió 1,500 reclamos ciudadanos. El 40% de las vías principales están en mal estado. Eso fue hace un año, mayo de 2024. Estamos mayo terminando. ¿Qué pasó? Pasó un año. Y hace un mes, según reportes de Teleamazonas, el 60% de las vías de Quito están en mal estado. En un año pasó del 40 al 60. En muchos de los casos dicen que pasó al 80%. La avenida Simón Bolívar, con parches que no duran ni un invierno. La avenida Mariscal Sucre, donde los huecos parece que uno está andando por la luna. Barrios como Carcelén, Calderón, barrios del sur, del centro, del norte. Ven, hay un caso. En Carcelén, para subir a Carcelén, en las calles, en la avenida Mariscal Sucre y Diego de Vázquez, sentido norte-sur. Más de 3 veces se hace un socavón de aproximadamente 5 metros. Tapan el socavón, pasan 15 días, vuelve a hacerse el socavón. Tapan el socavón, pasa menos de una semana, otra vez el socavón ahí. No sé
si los técnicos están sentados solo atrás de un escritorio y mandan a sus fiscalizadores, no sé, o es una falta de estudio en esa zona. 3 veces se ha destapado esa vía. Solo fue una lluvia de unas 3 horas. En 3 horas eso se fue. ¿Qué podemos hacer? O sea, los técnicos, ¿qué están haciendo? O sea, necesitamos técnicos que ayuden a hacer un estudio realmente puntual en ese sector. Y en muchos sectores, no es solo ese, hay muchos que están igual. Tapamos los huecos, tomamos foto, subimos a las redes, todo quedó bien, pasa 2-3 días, una lluvia, se fue. Más conciencia, señores. Bueno, vamos a ver un video donde la ciudadanía se queja. Vamos a ver. Transitar en las calles de Quito se convirtió en un problema. Según los conductores, la mayoría de vías tienen baches, irregularidades o hundimientos. Es totalmente un caos, no hay cómo, porque a veces hasta nos evitamos accidentes. Solo vienen, bachean y se van y la lluvia viene y nuevamente le doy. Un claro ejemplo es la calle Eduardo Morley, ubicada en la ferroviaria en el sur de Quito. Solo en este tramo hay más de 35 baches. Hubo choques porque en realidad cruzan los carros o a veces los buses vienen así y los otros carros vienen a velocidad, no se dan cuenta de los huecos y frenan a ras. Y el tránsito se complica aún más por la presencia de socavones. O viene alguna persona, se pueden caer, o viene un carro, también se puede caer ahí, y otra que el agua también sigue comiendo y se sigue yendo para abajo a los vecinos, se pueden virar los muros, entrar a las viviendas como ya está suscitando. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, aseguró que el 60% de las calles en la capital necesitan una intervención y para ello destinaron un presupuesto de 122.4 millones de dólares para el plan de repavimentación de 2025. Estamos trabajando, estamos priorizando las vías que vamos a intervenir. Y en todo Quito tenemos más de 50 puntos de intervención sobre estos trabajos viales. Ahí está. Echamos la culpa a las condiciones climáticas. En un reportaje que les daré más adelante, echan la culpa al pasado. Y así vamos echando la culpa, vamos botando la pelotita por aquí, por ahí. Esto es evidentemente una corrupción dentro del municipio. Y una mala gestión del municipio. Los contratistas que dejan ahí las obras botadas. Yo no sé. Según ellos dicen que los multan, que los sancionan durante 5 años y vuelven a los 5 años después otra vez agarran una obra en el municipio. Y las obras quedan ahí, otra vez, incompletas. En una sola vía, más de 35 huecos. En 200 metros, en una cuadra, en 2 cuadras. 35 huecos en 2 cuadras. Bueno, echamos la culpa al clima, a la geografía, pero es que para eso se hacen estudios. Para eso contratamos profesionales. Un estudio no se hace de aquí a 5 años. Un estudio se hace de aquí a 30, 40 años. Y ya pasaron esos 30. Volvamos a hacer otro estudio. No dejemos ahí.
Muchas de las vías ya pasó su vida útil. Esos estudios se hicieron hace más de 20 años. Y la ciudadanía es la que tiene la que paga los platos rotos. Pérdidas económicas, en el caso de las obras que se quedan inconclusas, ya que muchos tienen sus locales a sus alrededores, no pueden salir, no pueden realizar sus ventas, no podemos caminar. Otro caso es la seguridad vial. Muchos accidentes. Evitas un hueco, te chocas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Exigir transparencia. Señores ediles, tenemos varios ediles. Uno de ellos dice que plantea la creación de una planta asfáltica. Llevamos años con eso, de la planta asfáltica. Posibles soluciones, no sé. Mis queridos amigos, hacer más inversión. Dice, más adelante vamos a ver un video. 150 millones anuales se destinan a obra pública. ¿Qué pasó con esos 150 millones que el anterior año teníamos del 40% de vías en mal estado, ahora tenemos del 60%? ¿Qué pasó con esos 150 millones? Ahí les dejo, queridos amigos, un poco de lo que pasa en nuestra ciudad. Veamos el siguiente video. El mal estado de las vías hace parte del conjunto de inacciones que endosan los detractores al alcalde de Quito. El 58% tienen deficiencias y de ese porcentaje, el 31% está en condiciones regulares y el 27% malas. La ciudad tiene 6.200 kilómetros de vías y la administración de Muñoz se ha propuesto intervenir 173 kilómetros por año. Una meta pobre, dice el concejal Andrés Campaña. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con que Quito necesita una planta de asfalto. Y esa planta de asfalto en este momento se encuentra en la etapa preparatoria. Es decir, todavía faltarán varios meses para lograr llevar a cabo el proceso de contratación y contar con una planta de asfalto que nos permita superar esta meta tan baja. El plan de repavimentación prevé un presupuesto de 150 millones por año y hasta finales de julio la secretaría encargada solo había ejecutado el 35%. El alcalde defiende su gestión. No discute si el volumen de obras en las carreteras es suficiente. Se limita a asegurar que supera lo hecho por administraciones pasadas. Nosotros recibimos una ciudad con pésimo estado vial. Se venía haciendo en Quito una intervención de 90 kilómetros por año. Nosotros ahora estamos pasando una intervención de 173 kilómetros por año. Prácticamente estamos doblando esa intervención. En la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas reconocen que sí hubo un aletargamiento para ejecutar el presupuesto, porque no había un levantamiento del estado real de las vías de la capital. Esto fue observado por la Contraloría, que determinó que por ese factor muchos proyectos no avanzaban. Es ahí donde, según la EPMOP, están trabajando. El levantamiento de la información se lo realizaba a través de Google Earth. Entonces, no había un levantamiento exacto de cantidades exactas de lo que íbamos a tener. O en terreno, en territorio. En territorio. El segundo, levantamiento de tráfico. Se hacían levantamientos de 2 días y con eso se proyectaba para 5 o 10 años. Ahí está. Lo acabamos de ver. No lo digo yo. Una meta pobre.
ediles, concejales de Quito lo dicen. No solo ellos, los ciudadanos lo decimos. ¿Qué está pasando? Señores, hay una falta de transparencia en esto. Exigimos más transparencia. Exigimos más obras. No solo maquillaje. Estamos en la luna maquillando los huecos. Este no es, no es un problema menor, es un gran problema. En conclusión, la falta de transparencia, la negligencia, la corrupción, la poca prioridad que le damos a las vías de Quito. Aquí no solo se arreglan las calles, se maquillan para las elecciones, dicen algunos ciudadanos. Muy cierto, señores. Maquillamos la luna solo para las elecciones o para ganar votos y al final, ¿hasta cuándo tendremos que seguir esquivando baches? ¿Hasta cuándo, señores? Debemos avanzar como ciudad. Muchas gracias, amigos y amigas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hola con todos, mi nombre es Dani Cárdenas y hoy te traigo un tema de mi criterio, de mi opinión personal, de lo que está pasando aquí en el Ecuador, de lo que muchas familias dejan su hogar, dejan sus hijos o se lo llevan. ¿Por qué? Porque quieren ir a otro país a pasear, porque quieren disfrutar. No, la mayoría, por no decir todos, la mayoría de toda esa gente que sale es porque en verdad aquí en el Ecuador la estamos pasando mal. Matan, violan, secuestran, hacen y deshacen. Si tú tienes un localcito, un negocio, no pasan ni 15 días y ya te llega la famosa vacuna. Y si no pagas, ¿qué te hacen? Amenazan con matarte. Y si no es a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. ¿Dónde vamos a parar? ¿Qué hacemos? ¿Contra quién vamos a pedir ayuda? Si tratas de pedir ayuda, van estas personas y te dicen que no vuelvas a pedir ayuda. ¿Por qué? ¿Cómo se enteran ellos? También están vinculados a la policía. Es algo completamente difícil de entender. ¿Qué hacen las autoridades? ¿Ayudar? ¿Haciendo qué? ¿A quién podemos? Muchos dicen que hay que reformar la ley. Sí, tiene razón. Hay que reformar la ley. Hay que cambiar casi en su totalidad. Porque si nos ponemos a leer, le beneficia la ley al ladrón, al violador, al secuestrador, que a nosotros, los ciudadanos, que trabajamos día y noche para llevar el pan a la casa, llevar el sustento a nuestros hogares. Aquí veo un reportaje, bueno, no es un reportaje, de un sitio web donde que dice más del 80% son ecuatorianos que salieron del país. Y en su mayoría
salieron por la inseguridad, por las extorsiones, por la violencia que hay, no que hubo, que hay y que sigue habiendo aquí. Robos. Y esto es pan de cada día. No sé si vieron unas noticias donde mataron a una señora porque no pudo pagar la vacuna, porque la señora sacó para los útiles escolares de sus hijos y con eso no tuvieron piedad. Cogieron, llegaron, dispararon. Alguien dijo algo. Alguien dijo. Hizo algo. Alguien. No. Nosotros los jóvenes que estudiamos, ya vamos a una universidad. Y no solo en la universidad, sacamos un posgrado también. Para poder tener un empleo estable. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo hacemos para mejorar esto? ¿Cree que salir del país es la mejor opción? No es la mejor opción, pero toca. Porque ni en tu país te dan seguridad, ni en tu país velan por tus derechos, cuidan tus derechos. Porque uno como ciudadano tiene derechos. Tiene derecho a una vida digna. Tiene derecho a que si se pone su restaurante, si se pone su bazar, se pone su gabinete, se pone lo que sea, no tiene por qué caerles gente que debería estar presa. Porque hay gente que sí, lo meten preso. Pero ¿cuánto tiempo dura estando dentro de la cárcel? Ni un mes. Ni un mes, ¿qué digo? En 2 días ya está afuera. ¿Y cómo queda ese ciudadano que va y pone la denuncia? No, él ya no queda tranquilo. ¿Por qué? Porque el tipo, el antisocial, que lo meten preso, ya lo tuvo vigilado a la otra persona. ¿Y crees que va a ir y le va a decir que por qué me metiste preso? No va a hablar. No va a hablar. Llega y chao. Desvivido. Así es lo que estamos viviendo ahorita. Así es lo que estamos sintiendo ahorita. Miedo. Y por eso la mayoría de nuestros compatriotas salen del país. Y también tengo, según la ONU, tengo una lista de países a donde normalmente los ecuatorianos viajan. En primer lugar está España, con 4.300 aproximadamente de ecuatorianos en ese país. Estados Unidos, 425.294. Italia, Chile, Colombia, Canadá, se van a todos lados, pero no se quedan por su seguridad, porque su vida corre peligro. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen el país? Ahorita hay un nuevo presidente. Vamos a ver qué pasa. 4 años de trabajo. Y tienen que hacer lo posible para que esto se termine. Y que vengan los ecuatorianos. Que vengan los compatriotas que salieron del país asustados, con miedo.
Porque aquí este es su hogar. Aquí tiene su familia. Aquí nacieron. Y no creo que salieron del país porque querían vivir por allá. Quieren algo mejor, sí. Pero les aseguro que en su mayoría de ecuatorianos que están fuera del país quieren regresar. Y quieren vivir aquí. Quieren trabajar aquí. Quieren ponerse su local, su negocio aquí en el Ecuador. No allá afuera. ¿Creen que los ecuatorianos afuera lo tratan bien? No. Son marginados, discriminados. Pero están que aguantan. Están que luchan. Porque prefieren eso que estar aquí pagando vacunas. Como dicen por ahí, estar 11. Porque cuando sales a la calle, ver adelante, atrás, tocarte los bolsillos, si sigue el teléfono ahí, si sigue el dinero tuyo ahí, por el cual tú trabajas, por el cual tú llegas a tu casa. Qué complicado que está. Diré que hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho en el sentido que nosotros no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que pararnos duro, ser fuertes y no mostrar debilidad. No mostrarles miedo. Porque si les mostramos miedo, como dicen por ahí, uno se da la mano, cogen el hombro, eso van a hacer con nosotros. Se van a trepar aquí y van a hacer y deshacer de nosotros. Y eso no hay que permitirlo, para nada. Somos ecuatorianos y los ecuatorianos somos dignos de trabajar y tener algo propio, como dicen, por derecha. Y no estar aquí pagando vacunas, llamándose a la familia, ya llegó a casa. Porque aquí hay gente que sale del trabajo y no llegan a la casa. En medio camino se le atraviesa un carro y lo secuestran. Eso vivimos ahorita. Pero eso ya tiene que terminarse. Tiene que acabarse. Pero bueno, esta es mi opinión. Y nos vemos en un próximo programa. Les saluda Dani Cárdenas. Bienvenidos a un programa más donde hoy trataremos sobre el contrabando, que es lo que está acabando actualmente con todo lo que es el combustible en la parte norte y sur del Ecuador. Pero uno de los puntos más críticos en este caso sería la parte la fronteriza con el Perú, donde un canal peruano, en este caso Latina Noticias, hizo una cobertura especial desde ese mismo punto, donde ahorita lo vamos a escuchar para poder tener un punto más claro sobre este tema. Es noticia, ahora nos vamos rápidamente hasta el norte del país. Llegamos muy cerca, en la frontera con Ecuador, y nuestro compañero John Secre. Buenos días, John, cuéntanos. Santiago, buenos días, Fátima. Así es, son 156 los kilómetros que se tienen que cubrir aquí en la frontera que tiene Tumbes con Ecuador. Esta problemática en realidad en el Ecuador no es nueva. Como todos sabemos, Ecuador comparte frontera al norte con Colombia, al sur con Perú. Pero estas dos naciones vecinas nos pasan producto por contrabando o viceversa. Se llevan producto del Ecuador hacia esos países por el tema económico. En este caso el combustible, que es uno de los productos más codiciados en el Perú por el bajo costo que tiene aquí en el Ecuador. Para esto, si bien es cierto, llegó personal de la DINOES
que ha venido, que todavía permanece en nuestra región para controlar el ingreso de personas de manera irregular por nuestra frontera, más que todo por este canal, compañeros, que como pueden observar, son pocos los metros de distancia entre Perú y Ecuador. Solo saltando el canal tú ya estás en el lado ecuatoriano. Por eso es que hay personal de la policía. Y para eso, como te digo, como les dije, son 156 kilómetros y la policía no puede cubrir todo. La falta de control fronterizo en nuestras fronteras es parte del gobierno, es parte del Ministerio del Interior, por una causa que podría ser en este sentido el tráfico de productos ecuatorianos hacia dichos países por el tema de costos, también nos afecta en la economía interna para el Ecuador. Es un sentido y un punto clave que las Fuerzas Armadas sean las encargadas del patrullaje, pero actualmente las bandas criminales están a cargo de esas zonas fronterizas. Asimismo, el canal Latina Noticias y América Televisión de Perú hicieron un reportaje especial donde incluso hablaban de que grupos delictivos como el Tren de Aragua manejaban la parte sur del Ecuador, cobrando incluso a sus compatriotas venezolanos que querían cruzar de Perú a Ecuador o viceversa. En este caso les pedían ciertas cantidades de dinero o si no, no los dejaban cruzar. Es una mafia la que actualmente está englobando toda esta parte sur en el tema de lo que es Huaquilla, Zapotillo, Tumbes, que son las zonas estratégicas para las bandas delictivas. Y esto nunca va a acabar. ¿El por qué? Porque el gobierno se hace de la vista gorda. Siempre lo han hecho. Saben lo que sucede en esos puntos críticos y aún así no toman cartas en el asunto. Estos kilómetros, entonces ahora justamente el día de hoy hubo operativos de control para frenar el contrabando de combustible en las provincias de Loja, que son límites con el Perú. En este caso hubo afluencia de militares en los controles de estaciones de gasolina o de combustible dentro de estas provincias o dentro de estos cantones limítrofes. Las zonas con mayor conflicto, como les comenté hace un momento, son la provincia del Oro, Loja y Zamora Chinchipe, que son las tres provincias que tienen límite con el vecino país. Estas provincias se han identificado como puntos irregulares donde se vende combustible sin control alguno. Como lo dije hace un momento, en un reportaje del canal Latina Noticias del Perú, hicieron un reportaje súper interesante en este caso, donde se veía cómo las bandas criminales actuaban y pasaban el combustible de Ecuador hacia el Perú en la noche. Pasaban con bidones tipo para cargar agua y los vendían a precios exorbitantes, lo cual aquí el precio es nulo, es bajo. Entonces, el gobierno debería poner aquí un alto y un control más riguroso en las fronteras. No solamente estoy hablando del Perú, porque en la frontera norte, donde las provincias de Esmeraldas, Carchi, son limítrofes con Colombia, también se habla del tema del contrabando. Y no solamente estamos hablando de combustible, estamos hablando de víveres, de electrodomésticos, que incluso los mismos compatriotas nuestros cruzan a esos países a hacer compras y para no declarar deciden caer en este delito. Se está utilizando la tecnología como son estos drones que son del escuadrón de drones de la policía. Estos son manejados por pilotos de aeronaves a distancia, como pueden ver. Estos drones, compañeros, son los que han ayudado en estos últimos días a intervenir rápidamente, sin que la policía tenga que a veces no puede llegar al momento que con estos drones se identifica, compañeros, a los contrabandistas que por medio de este canal y tratan de ingresar la mercadería como son frutas o como es combustible, o también último, como se pueden ver en las otras imágenes que hemos enviado, son dos camiones que en el canal internacional se colocan para pasar como es fertilizante, claro. Incluso unos hasta en el mismo cauce del río Tarumía. Yo me encuentro con el general de la policía
jefe del Frente Policial Tumbes, el general González, quien nos va a indicar este aporte que tiene la tecnología para poder ayudar en la frontera. General, buenos días. Buenos días, gracias a la participación de los drones, ¿no? En este punto sabemos que la frontera del Ecuador con el Perú es extensa. Sabemos que no todos los militares o todos los entes de rigor que deberían controlar esta situación podrían cubrir toda esta extensa área, ¿no? Pero lo puntual aquí sería llevar un control fronterizo que garantice que el combustible ecuatoriano deje de salir de forma irregular del país. Porque igual, en los temas de los paros internos que vive la nación, problemas sociales, este producto es súper escaso, lo cual también afecta para la productividad del país, teniendo millones de pérdidas económicas al año, porque es un producto subsidiado por el gobierno, y eso es lo que atrae a estas personas que incurren en estos delitos. Como se les comentaba desde un principio, Perú también está haciendo parte de esto, al no tener muchas tropas desplegadas en la frontera para poder controlar dicha situación. Se ha escuchado también sobre los grupos irregulares del Tren de Aragua que actualmente están dominando esta zona en ciertos puntos, no en toda la franja fronteriza, pero sí en unos cantones específicos, donde, como les comenté hace un momento, les cobran a sus compatriotas para poder cruzar de un lado hacia el otro. Esta problemática debería ser tratada tanto con la presidenta Dina Boluarte del Perú y el presidente Daniel Noboa del Ecuador. Tener una mesa de diálogo que intente frenar esta situación y, por una parte, llevar y tener una amistad o una hermandad con el hermano pueblo peruano. Como lo dice aquí el comandante de la Policía del Perú, o sea, es un poco incontrolable esta situación. Incluso están usando drones para la vigilancia en toda la zona fronteriza del canal que divide a la provincia del Oro con Aguas Verdes en territorio peruano. Escuchemos. Que lo manejan los pilotos de aviación policial. Estamos todos acá con DINOES, con el personal de fronteras. Hemos podido intervenir en un momento real, en flagrancia delictiva, a sujetos que estaban dedicándose al contrabando, encontrando 2 camiones en el mismo canal, tanto peruano y ecuatoriano, trasladando fertilizantes, justo en la última intervención, del lado peruano al lado ecuatoriano. Como sabemos, el contrabando en la frontera Ecuador-Perú, Huaquillas, Aguas Verdes y sus afectaciones en la economía del Estado ecuatoriano son inmensas, incalculables, porque no solamente es de este año, viene arrastrando de distinta época. Y esto igual no parará. Como les comenté hace un momento, el subsidio al combustible ecuatoriano es llamativo para lograr y normalmente evadir estos controles. La ley lo ordena, ¿no? Hay una pena máxima de cárcel para estas prácticas que se ejecutan actualmente. Pero el problema radica entre la ciudad de Huaquillas y la ciudad de Aguas Verdes, que es perteneciente al Perú, donde el comercio en esta actividad económica es fundamental y donde se recurre al delito de contrabando evitando el control aduanero de las instituciones de Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador. Aquí es donde viene una interrogante muy clara y precisa. ¿Qué están haciendo las autoridades fronterizas? Migración, Policía Nacional, Ejército Ecuatoriano. Deberían despejarnos esas dudas. ¿Están llevando algún control riguroso sobre la frontera? ¿Están desarticulando a las bandas delictivas que manejan este negocio ilícito? ¿O cuál es el plan que están formando para intentar frenar esto? Seguimos con el reportaje. Genera también esta ayuda para poder pedir que personas del lado ecuatoriano que quieran ingresar de manera irregular a nuestro país, se está protegiendo la frontera ante un posible ingreso de estos sujetos que están siendo buscados en el Ecuador. Así es.
Con la tecnología no necesitamos que tengamos una persona en cada lugar. Este canal tiene 156, pero 40 kilómetros a 50 es en donde tenemos la mayor cercanía con el Ecuador por las viviendas y los poblados. Entonces, cuando se lanzan los drones, tenemos una distancia de 1000 metros y sin que advierta nuestra presencia, nosotros estamos observando. Y eso es lo que nos ha permitido llegar sin que se den cuenta y capturar a personas al margen de la ley. Y es inaudito, no solamente por el acto delictivo que están cometiendo, sino que también hay personas involucradas en esto. En este caso son personas con poder dentro del Estado ecuatoriano. Saben lo que pasa, lo que sucede y aún así no toman un accionar profundo para evitar esta situación. Es un tema súper complejo que llevaría a estudiar no solamente la frontera sur, sino la frontera norte, donde aparte del contrabando de combustible, de alimentos o de distintos productos que pasen por ahí sin ser regulados, también se habla del tráfico de drogas. Tráfico de drogas proveniente desde Perú, ya que Ecuador es un punto estratégico para poder sacar esos productos ilícitos hacia otros países fuera del continente. Se ha escuchado muchas situaciones en embarcaciones que salen desde el puerto de Guayaquil y llegan infestadas hacia los puertos en Europa, Estados Unidos o México, o han sido capturados en alta mar frente a las costas de El Salvador. Entonces, aquí el punto crítico o el punto clave para intentar evitar esta situación es que el gobierno ponga mano dura o incremente las penas máximas de cárcel para estos delitos. Son delitos tipificados en la ley y en Ecuador no se los cumple. Tenemos que ser 100% sinceros, las leyes que están creadas en el país, no todas son rigurosamente cumplidas o no las hacemos cumplir. Ese es el punto, no las hacemos cumplir. Debería haber un ente que controle y cada una de estas cosas para así evitar tanto despilfarro de dinero que no solo afecta a la economía del país, sino a todos los ecuatorianos. Es un tema súper complejo que da para hablar mucho. Este es un caso aislado, ¿no? Porque en este tema Perú ha estado más al tanto sobre este tema. Pueden encontrar toda esta información, como les dije, en el canal Latina Noticias y América Televisión, que son canales peruanos privados, los cuales han hecho estos reportajes que son súper interesantes y lo cual también los medios ecuatorianos deberían estar más al tanto para dar a conocer a la ciudadanía lo que sucede en las fronteras de nuestro país. Vivimos en una era profundamente marcada por la tecnología. Una era en la que cada interacción, cada búsqueda, cada mensaje y cada decisión que tomamos está medida directa o indirectamente por la inteligencia artificial. Hoy conversamos con asistentes virtuales sin darnos cuenta. Nuestros gustos son leídos, anticipados por algoritmos que moldean lo que vemos en redes sociales, lo que compramos en internet, lo que escuchamos, lo que creemos, muchas veces incluso lo que sentimos. El contacto humano ha sido reemplazado en muchas ocasiones por interfaces, recomendaciones automáticas y respuestas generadas por sistemas que no piensan, pero sí fluyen. Fluyen en lo que pensamos y sentimos. Desde las promesas del progreso tecnológico en el siglo XX hasta la revolución digital que definió el siglo XXI, se nos ha repetido un mensaje central, que las máquinas vendrían a hacernos la vida más fácil, que automatizar nuestras tareas, digitalizar nuestras conversaciones y conectarnos al instante con todo el mundo serían pasos hacia una vida más eficiente, más cómoda, más productiva. En muchos sentidos eso ha sido cierto, pero hoy podemos
decir que agendar una cita médica desde una aplicación, traducir textos en segundos, redactar un correo con ayuda de la inteligencia artificial o incluso simular una conversación con una inteligencia que nos responde con naturalidad es bastante fácil. Frente a esa aparente conquista tecnológica, surge una pregunta incómoda, una duda que no suele aparecer en los discursos optimistas sobre la inteligencia artificial. ¿Realmente nos estamos comunicando mejor? ¿Esta nueva era de la hipercomunicación nos está acercando como sociedad o nos está desconectando emocionalmente sin que lo notemos? Porque si somos honestos, también vemos señales preocupantes. Conversaciones cada vez más impersonales, respuestas automáticas que no comprenden el contexto, relaciones que se sostienen a base de mensajes prediseñados y un creciente desinterés por el diálogo auténtico. Pareciera que estamos hablando más, pero escuchándonos menos. ¿Qué estamos produciendo más palabras, pero con menos profundidad? Y que al dejar que las máquinas asuman una parte de nuestro lenguaje, estamos también cediendo una parte de nuestra humanidad. Por eso, hoy quiero detenerme a reflexionar sobre un fenómeno que está creciendo silenciosamente al ritmo de la innovación, pero sin recibir aún el debate que merece. Quiero hablar de cómo la inteligencia artificial, lejos de simplificar la comunicación humana como muchos aseguran, está comenzando a hacerla más complicada, más superficial y en algunos casos más riesgosa. Decimos que hablamos más, pero nos entendemos menos. La inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que nos estamos comunicando. Hoy enviamos mensajes por WhatsApp con texto predictivo, escribimos correos con ayuda de plantillas automáticas y resolvemos consultas con asistentes virtuales. A primera vista, esto suena como un avance, y lo es en términos prácticos, de eficiencia. Pero hay una diferencia entre hablar y comunicar. Hablar es emitir palabras, decir un texto simplemente al viento. Comunicarse es lograr que el otro entienda no solo lo que decimos, sino lo que sentimos, lo que queremos decir realmente. Estamos diciendo más cosas, más rápido y más seguido. Pero eso no significa que nos estemos comprendiendo mejor. Decimos más, pero nos entendemos menos. Parte de esta confusión nace del uso creciente de la tecnología que no entiende el contexto, ni el tono, ni las emociones humanas. Un chatbot no puede, o más bien sí puede. Un chatbot puede darte la información precisa, sí, pero no puede leer tu angustia. Puede responder con cortesía, pero no con empatía. Y eso tiene un costo invisible, una conversación que parece funcional, pero no conecta de verdad. La ilusión de la eficiencia es uno de los mayores atractivos de la inteligencia artificial. Es su capacidad para hacer todo más rápido. Nos permitimos escribir textos en segundos, resumir artículos, corregir errores. Y en un mundo donde lo inmediato vale más que lo reflexivo, eso suena tentador. Pero eficiencia no es lo mismo que profundidad
Y velocidad no es lo mismo que calidad. Cada vez más personas usan la inteligencia artificial para redactar mensajes importantes, disculpas, cartas de amor, incluso textos espirituales. Y ahí empieza la paradoja. Estamos dejando que una máquina diga lo que nosotros sentimos. Estamos permitiendo que un algoritmo nos represente, incluso en los momentos más humanos. Esto puede parecer cómodo, pero no es una comunicación, es una simulación. Simula comunicación. La comunicación real implica pausa, duda, esfuerzo. Implica elegir con cuidado las palabras, medir su impacto, construir un vínculo. Y eso no se puede automatizar sin que algo esencial se pierda. La pérdida del pensamiento crítico puede ir desvaneciendo, pero el problema va más allá de lo emocional. La inteligencia artificial no está cambiando la forma en que hablamos, sino también la forma en que pensamos. Estamos entrando en una cultura donde en vez de reflexionar, preguntamos a una IA. En vez de escribir un texto propio, pedimos que lo redacte una máquina. En vez de debatir, aceptamos la respuesta que nos entrega un algoritmo. Y eso tiene consecuencias. ¿Por qué el pensamiento crítico no se hereda, se ejercita? Y si dejamos que una inteligencia artificial piense por nosotros, redacte por nosotros, argumente por nosotros, estamos renunciando, sin darnos cuenta a nuestra capacidad de analizar, de interpretar, de cuestionar, de saber. Y con eso empezamos a perder algo fundamental, la voz propia, lo que siempre hemos querido, por lo que hemos luchado. Y al final de cuentas, ¿quién se hace responsable? Finalmente está el tema de responsabilidad. Cuando una persona dice algo hiriente, erróneo, puede pedir disculpas, puede asumir las consecuencias, puede cambiar. Pero ¿qué pasa cuando quien habla es una máquina? Hoy existen inteligencias artificiales que reproducen estereotipos, que desinforman, que manipulan. ¿Quién se hace cargo de eso? Las empresas dicen que fue un error del sistema. Los usuarios dicen que solo repitieron lo que la IA les dio. Y el mensaje, aunque dañino, queda sin dueño. La comunicación deja de ser un acto ético y se vuelve una cuestión técnica. Pero las palabras tienen impacto. Y cuando nadie asume su peso, lo que se rompe no es solo el mensaje, es el vínculo humano. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial. Decir eso sería negar la realidad. Es una herramienta poderosa, útil, transformadora. Tiene un enorme potencial para mejorar nuestra vida en muchos sentidos. Pero también es un espejo que refleja nuestras decisiones, nuestras denuncias y nuestras prioridades. Y ese espejo hoy nos muestra que estamos empezando a delegar lo más humano que tenemos,
la palabra, la conversación, la capacidad de entendernos. Comunicar no es solo transmitir datos, es interpretar, es ceder, es dudar, es conectar. Y eso ninguna máquina lo puede hacer. La inteligencia artificial puede ayudarnos, sí, en verdad. Pero no puede ni debe reemplazarnos. Porque si la comunicación deja de ser humana, deja también de ser verdadera. Y hoy por hoy vivimos en una época de conexiones constantes, inmediatas, permanentes. Pero al mismo tiempo nunca habíamos sentido, ¿cómo se puede decir? Nunca nos sentimos tan desconectados. Nunca había sido tan difícil sostener una conversación honesta, profunda, una conversación real por más de 20 minutos, sin ver el celular. La pregunta de este tiempo no es si podemos hablar con las máquinas. Eso ya lo hacemos. Es súper fácil. Ahora con un celular en la mano podemos hacer maravillas. La pregunta urgente, la verdadera, es: ¿todavía sabemos hablar entre nosotros? ¿Todavía sabemos hablar sin depender de una máquina de por medio? ¿Será que todavía sabemos pedir perdón? Sabemos expresar dolor, manifestar amor, sentirnos con discernir, discutir con respeto, sin que una inteligencia artificial nos diga cómo hacerlo. Porque si perdemos eso, no sería culpa de la tecnología. Sería el resultado de haber dejado que una herramienta ocupe el lugar que siempre le perteneció al ser humano. Y entonces, quizás descubramos demasiado tarde que no era la inteligencia artificial la que necesitábamos entender mejor. Y bueno, así llegamos al final de este episodio de Podcast Radio Grupo 20. Ha sido un gusto enorme compartir este episodio con ustedes, opinando, cuestionando y sobre todo escuchándonos entre todos. Gracias por acompañarnos, por estar del otro lado y por tomarse el tiempo de pensar con nosotros. Cada voz cuenta y la tuya también. En nombre de John, Dani, Víctor y Néstor y quien les habla, Roberto, les mandamos un abrazo grande. Nos encontramos en la próxima entrega porque mientras haya algo que decir, vamos a seguir opinando.